Saludos a todos en este día. Quise aprovechar y grabar desde mi oficina, en mi trabajo, ya que me tocó hacer un poquito de tiempo extra y quise aprovechar y sacar un ratito antes de irme a mi hogar para grabar y para continuar con las enseñanzas que había comenzado la semana anterior. Me quedé con Génesis 1:1 y nos quedamos hablando sobre cómo Yeshua o Jesús se encuentra aún dentro de ese primer versículo, pero no necesariamente cuando se menciona únicamente el nombre Dios o Elohim, que es lo que originalmente está escrito ahí en el original hebreo, ¿verdad? Del libro de Génesis, sino que en esa pequeñita palabrita et, que está compuesta de las letras Aleph y Taf, y que pues les pude explicar cómo eso tiene que ver con cuando él dice yo soy el principio y el final en el libro de Apocalipsis, y cómo él cumplió con ambas cosas. Hoy quiero hablarles específicamente sobre Elohim y quién es Elohim. Lo primero que les quiero decir es que no me va a dar tiempo a hablar todo lo que conlleva esta enseñanza. Disclaimer: si usted no está de acuerdo con esta enseñanza, pues mi sugerencia, ¿verdad?, es que haga su propio research y que busque, pero busque de fuentes fidedignas, como yo digo, y de personas que, no el internet, sino de personas que son expertos en la materia. ¿Quiénes escribieron los libros dentro de la Biblia? Bueno, en su gran mayoría judíos. No, todos eran judíos. Pablo era el único que tenía también ciudadanía romana, pero todos eran judíos. Quiero comenzar explicando cómo Elohim es un nombre pero plural, y ustedes a lo mejor ya tienen conocimiento sobre esto. Cada vez que él habló, él decía hagamos, y o sea que lo que hacía era referirse a sí mismo con un término plural y no singular. Elohim es plural para el nombre Eloah, que significa el Dios que sustenta, pero Elohim, que es en plural, toda palabra hebrea que termina con ot, que es ot, o im, que es im, pues entonces está hablando en plural, no singular. So, Elohim como tal realmente significa el Dios Todopoderoso. Pero claro, porque es la unidad de la deidad completa en un solo nombre. Pero cuando vamos al singular o la raíz de donde sale Elohim, vemos que Eloah significa el Dios que me sustenta. De hecho, no que me sustenta, el Dios que sustenta, me disculpan. Y cuando vamos al antiguo hebreo y a la verdadera raíz de lo que significa Eloah significa el Dios que sustenta con su seno. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿quiénes son las que amamantan? ¿Quiénes son las que sustentan con su seno? ¿Son los padres o son las madres? Y para eso quiero entonces brincar un poquito a Génesis 1:27, donde dice claramente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si nos vamos al original hebreo, diría: y creó Elohim al hombre, al Ish, a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra, Ish e Isha los creó. Entonces,
Aquí pues muchos van a decir, Jocelyn se está metiendo en aguas profundas. Miren, vamos a la lógica. Por muchos años, nuestras creencias han sido basadas en una creencia o en un dogma mayormente machista. Pero si usted va a estudiar la historia de Israel, usted se va a sorprender como todos, incluyendo a Jesús, incluyendo a Pablo, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, los profetas, todos ellos, este conocimiento que yo les voy a impartir hoy, para ellos es información vieja y muy común y muy aceptada dentro de la comunidad israelí o judía, como sea. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Inclusive menciona esto antes de explicar cómo crea al hombre y cómo el hombre le da nombres a todos los animales y a todas las cosas que Dios creó y no encontró una pareja idónea para él, y ahí es donde lo pone a dormir y saca la costilla y entonces ahí crea a la mujer, y Adán le pone de nombre Isha, que luego se traduce a Eva o Java, y todo eso está en el capítulo 2 de Génesis. O sea, Génesis 1:27 se adelanta a lo que luego nos dice en Génesis 2, específicamente verso 22. Hoy día, todavía, luego de miles de años, ¿verdad? Ya vamos por el año 5779 en el calendario hebreo. Luego de miles de años de haber Dios creado al hombre y a la mujer, todavía el hombre no ha podido parir. Hemos visto casos de personas que son transexuales, donde se han cambiado sus partes sexuales y partes y han cambiado su físico y han parido. ¿Pero por qué? Porque su biología cuando nacieron era mujer. Pero nunca ha habido un hombre que haya nacido y que haya podido parir. Quien siempre ha parido desde el principio de la creación ha sido la mujer. Cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen y a su semejanza, podemos decir con toda confianza y sin miedo a que nos acusen de herejía, que Dios, dentro de esa palabra Elohim, existe también un lado femenino, existe también una persona, existe también lo que se conoce en hebreo Ima. Ima significa mamá o madre. Nosotros todos, por ejemplo, yo cuando oro, que me quiero orar en intimidad con el Señor o con Dios, siempre digo Abba, y es muy común saber que Abba significa papi, o papá, o papito, o padre. Pero entonces el hebreo para madre, o mamá, o mami, es Ima. Un buen ejemplo, y esto lo voy a abundar un poquito mejor en mi próxima intervención, es que en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, vemos la manifestación de Ima. Vemos que en una parte, cuando Jesús se está bautizando en el río, que se abren los cielos y dice, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y entonces ahí el Espíritu Santo se manifiesta en forma de una paloma. Sabemos que será el Padre, pero hay otra ocasión donde es Ima quien dice exactamente las mismas palabras.
eso lo voy a dejar para la próxima enseñanza. En este caso, yo lo que quiero es enfatizar que dentro de la unidad, la oración más importante, y que luego le voy a comprobar que aún Jesús o Yeshua confirma que esa es la oración más importante dentro, ¿verdad?, de la Biblia, o el mandamiento más grande dentro de la Biblia, es el que dice, o la oración conocida como el Shema, que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso en español? Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, o Adonai uno es. Pero si Dios es uno, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Yeshua? Si Jesús, si el Señor es uno. Si el Señor es uno, ¿por qué Elohim dice hagamos? Ese es el misterio del nombre Elohim. No quiero abundar mucho más, pero si va a Juan 1:1, en los versos 1 y 2, dice: en el principio era el verbo, o el davar en hebreo, que significa palabra hablada, y el davar o palabra hablada era con Dios, y el davar era Dios. Este era en el principio con Dios. Con esto lo voy a dejar. Sé que van a haber muchas preguntas. Quiero hacer otro video pronto para poder explicar todo lo que acabo de decir. A lo mejor fui muy densa y me disculpa porque tiendo a ser densa. Lo que sí, el punto de todo es que dentro de la palabra Elohim, que sabemos que es un nombre, pero también está pronunciado en forma plural, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos obviamente al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o de las aguas. Pero también tenemos a Ima, también tenemos a esa personalidad y esa parte de nuestro Dios creador, que es la que por la palabra hablada de Yeshua crea. Y recuerden que ¿cómo se le llama a la naturaleza? Se le llama como madre naturaleza. Todos tenemos una madre. Yo tengo a mi madre, gracias a Dios, que está vivita todavía. Todos aquellos que todavía disfrutan de su madre saben que salieron de ella, no salieron de papá. En ningún momento se puede comprobar en la Biblia que Dios es únicamente masculino. Con eso lo dejo. Shalom. Que el Eterno los bendiga siempre. Y hasta la próxima. Si les interesa, puede suscribirse. Donde está la campanita al lado de subscribe, que ahí es donde le llegan las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo. Esta semana pues me atrasé 2 días, pero creo que voy a subir uno antes de cumplir la semana. Y nada, si les interesa, comparta. Si no está de acuerdo, de forma respetuosa, me lo deja saber. Podemos hablar y podemos profundizar un poquito más sobre las escrituras. Amén. Bueno, hasta la próxima. Shalom, shalom. Bye.